¿Cómo les va? Bien, ahí está. A ver, a ver. Hola, Rafaela. Hola, Laura. Hola, Celeste. Hola, González. Hola, Ariana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rafaela. Hola, Valdivia. Hola, Piaget. Hola, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten, chiquis? Hola, Jazmín. Hola, Alison. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, chiquis? Sí, sí, sí. Voy a buscar. Uy, ¿dónde está el interruptor? Ya, bien, empezamos, chiquis, empezamos. Hola, hola, Alison. Empezamos. La frase del día, la frase del día. Uy, estamos semana 4, chiqui. Semana 4, ya un mes. Ya prácticamente un mes. Un mes en preparación. Estamos un mes en preparación. Bien. La frase del día. Debes caer para saber qué es levantarse. Debes quedarte solo para apreciar la compañía. Debes llorar para saber qué es reír. ¿Qué profecía? Bueno, normalmente, pues, algunas situaciones nos pueden hacer reír, nos pueden hacer padecer, pero a veces se saca algo bueno de esas situaciones, ¿no? No está mal reír, no está mal llorar, no está mal sentirse solo, es parte. Así que, chiqui, no te sientas mal. No te sientas mal, profe. Hoy día he llorado, me dio ganas de llorar. Hoy día lloré. Está bien, chico, es parte de. De hecho, en una ocasión, una psicóloga me comentó, me dijo, si te da ganas de llorar, llora. Y yo, ¿de verdad? ¿Hoy puedo llorar ahorita? ¿Puedo llorar ahorita? Eh, y me dijo, no, sí, sí, está bien. Así que, si nos da ganas de llorar, pues lloremos, ¿no? Desahoguemos. Bien. Chiqui, vamos con el vocabulario. Atañer, ¿qué es atañer? ¿Sabes qué? Esto no te atañe. ¿Sabes qué? Esto no te atañe, no te importa. Incumbir, ujú, inmiscuir, incumbir, inmiscuir, exacto. Incumbir, inmiscuir, exacto, bien, genial, chiqui. Incumbir, inmiscuir. Ejemplo, este asunto no te atañe. Ejemplo. A veces hay en la familia o parientes que se meten en asuntos que no les compete, no es de su competencia. Y te dicen, ¿no? ¿Seguro que vas a postular? Uy, pero no vas a perder tiempo. ¿Seguro? Pero vas a perder tiempo. Oye, ¿tú qué le vas a responder, chiqui? Por favor, no te inmiscuyas en asuntos que no te interesan. No te incumbas en asuntos que no te interesan. No, no es tu vida. Que sí, profe, claro, claro, claro. Le- les comento lo que me pasó hace unos días. Por ahí, una pariente lejana, ¿saben lo que me dijo, chiquis? ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, ¿y para cuándo el matrimonio? Y yo, ¿ah? ¿Qué? Ganas tuve de decirle, por favor, no te inmiscuyas en temas que no te importan, que no te interesan. Sí, sí, sí. Y estoy feliz con mi vida. Estoy feliz con mi vida. Bueno, bueno.
Chiquis, casi le respondo. ¿Y para cuándo el funeral? No, pero responderle eso ya hubiese sido muy fuerte, muy frío. Divergencia, ¿qué es divergencia? Mira, no estamos de acuerdo. Siempre terminamos en divergencias. No podemos ponernos de acuerdo. Siempre terminamos en divergencias. Desacuerdo, desacuerdo, ¿verdad? Ujú. Desacuerdo, desavenencia, apunta, desavenencia, eh, apunta, apunta. Divergencia también es diferencia. Ahí está. Divergencia también es diferencia. Bien, bien. Siguiente, avatares. La vida está llena de avatares. No todo sigue el mismo ritmo. No todo sigue la misma, la misma secuencia. ¿Qué son los avatares? Cambios, exacto. Cambios, modificaciones, mutaciones, exacto. Bien, bien, González. Cohesión, ¿qué es cohesión? Cohesión, unión, enlace, conexión, unión, enlace, conexión. Exacto, bien, bien. Siguiente. Verdugo. ¿Quién es el verdugo? ¿Quién es el verdugo? El verdugo es el que acaba con la vida de un ser. El verdugo es aquel que acaba con la vida de un ser, pero maltrata, hace sufrir, hace padecer a la víctima, asesino. Ujú, asesino. Crápula, profe, ¿qué es crápula? Lleva una vida crapularia, se la pasa de borrachera en borrachera, de tragamoneda en tragamoneda, libertinaje, lleva una vida libertina. Apunta, chiqui, lleva una vida libertina, una vida hedonista, una vida disoluta. Ujú, ahí está. Lleva una vida libertina, lleva una vida disoluta. Volición. Usted está aquí por su volición. Usted está aquí escuchando clases porque nadie le está obligando. Por su voluntad, por su propensión, por su conato. Ahí está. Conato. Por su intención, por su voluntad, por su conato. ¿Qué es solemne? Solemne, crucial, importante. Solemne también es ceremonial. Crucial, importante, ceremonial. Chiquis, ¿estamos bien? ¿Tienen el vocabulario? ¿Sí? Confirmen si tienen el vocabulario. Si es necesario repetir, me dicen, profe, repita. Ah, faltó besánico, cierto, tienes razón, faltó besánico. Eh, Está besánico, ya no tiene juicio, ya no tiene cordura. ¿Quién es el besánico? Ya está besánico, ya no tiene juicio, ya no tiene cordura. Demente, loco, orate, chalado, demente, loco, orate. Segundo, chalado, lunático. Bien, ahora sí, chiquis, está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos? Tenemos todo el vocabulario. Ok, ahora sí. Sí. Demente, besánico, chalado, loco. Chiqui, si te dice, oye, estoy besánico por tu amor, demente, loco por tu amor, tú no le vas a creer, ¿no? Tú no le vas a creer, porque tu amor solo está para San Marcos. Tu amor solo es para San Marcos. Claro, chiqui. Bien. Ta, 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 ta. Claro, solo San Marcos.
Bien, bien. Criterio de comprensión, la conexión textual. La conexión textual. Chiquis, un paréntesis. El día de hoy, eh, quizá por momentos active la cámara. Lo que sucede es que estoy en un ambiente diferente de la casa y prácticamente se ve la parte del almacén y está muy feito el fondo. Así que me da vergüenza mostrar el fondo, que prácticamente es un almacén. Ya luego me vi con un lugar mejor, ahí activo la cámara. La conexión textual es el tercer criterio de comprensión. Ya hemos trabajado la referencia, ya hemos trabajado las relaciones conceptuales, y ya hoy trabajamos, ya hemos trabajado las relaciones conceptuales, la referencia, y hoy trabajamos la conexión textual. Criterio básico para comprender textos, criterio básico para entender los textos. Que sí, profe, sí. Aquí no vamos a explicar cómo se completa una oración con los conectores. Aquí no vamos a explicar cómo se usa un conector para completar un enunciado, no, porque así no viene en el examen. Sí, sí, en otras universidades se plantea ese tipo de ejercicios que son ejercicios muy eficaces para redactar, para redacción, pero en San Marcos no te viene para completar enunciados. Pero sí tiene un gran valor textual, una función textual cada conector en, en el texto. A ver, ayúdame aquí, ayúdame a reconocer los conectores. Ayúdame a reconocer los conectores. Ya no tenemos al Senado para que ponga orden. Dime, ¿hasta aquí encuentras algún conector? ¿Hasta aquí encuentras algún conector? Ya no tenemos al Senado para que ponga orden. A ver, ¿qué conector encuentras? Vamos, yo sé que sí te das cuenta. Yo sé que sí te das cuenta. Bien, ok, Elizabeth. Ya está, estamos. Ujú. No tenemos a la estrella de la muerte para que le imponga. Ah, para que, no, aquí es para qué. Un ratito. Ok, ¿para qué? Han secado nuestra producción, ya que han destruido nuestra mayor arma. Otro conector, exacto. En todos estos años jamás habíamos estado tan cerca del desastre, pero casi nos destruye. Otro conector, en la última, pero es que utilizamos los conectores en cada momento, al hablar, al escribir, pensamos también utilizando los conectores, parte de... Ahora, Chiqui, yo te pregunto, ¿tú crees que los conectores tienen un valor en sí mismo? Es decir, ¿el conector sirve solo en sí mismo, solo por el hecho de existir? ¿O el valor textual del conector depende de la oración, del contexto en el que esté ubicado? ¿Qué dices, Amira, Carla, Stephanie, Ariana? Obviamente depende del contexto, ¿no? Obviamente depende del contexto. ¿Y tú crees que un conector siempre va a cumplir la misma función textual en todo contexto? Siempre, siempre. No, pues no. Hay conectores que pueden cumplir más de una función textual dependiendo del contexto. Hay conectores que pueden cumplir una función textual diferente dependiendo del contexto. Por ejemplo, el conector I. Si yo te digo por aquí, llevé lápiz y borrador. Lápiz y borrador. Y aquí, no hizo el proyecto. Mm, mm, mm. Y recibirá. Ya está. No hizo el proyecto y recibirá una amonestación ahora.
A ver, ayúdame aquí, Chiqui. El conector es el mismo pero en la primera oración es llevé lápiz y borrador. Está conectando. En la segunda oración, no hizo el proyecto y recibirá una amonestación ahora. En el segundo enunciado es como si yo estuviese diciendo, no hizo el proyecto, entonces recibirá una amonestación. No hizo el proyecto, por lo tanto recibirá una amonestación. No hizo el proyecto, en consecuencia recibirá una amonestación. En el primer enunciado ese conector y es copulativo. En el segundo enunciado ese conector y tiene la función textual de consecuencia. Entonces puede ser el mismo conector, pero en diferentes contextos el valor textual, la función textual será diferente. Ojito entonces con ese detalle. No confundir, va a depender según el contexto. Los conectores son unidades lingüísticas que vinculan ideas, enlazan ideas. Tienen como propósito, tienen como función unir ideas, determinar el sentido lógico y otorgarle coherencia. Es decir, un enlace adecuado a a los enunciados. Vamos con un ejemplo aquí. El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud. Hasta aquí. ¿Encuentras algún conector, Chiqui? Hasta aquí. Hasta gravemente su salud. ¿Encuentras algún conector? ¿Por qué? Vamos a ver qué función textual tiene por qué. Si yo te pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual el drogadicto quiere dejar las drogas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la cual el drogadicto quiere dejar las drogas? Según el texto, ¿qué me responderías? ¿Qué contestarías? Si yo te pregunto cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la causa por la cual el drogadicto quiere dejar las drogas, perjudica su salud. Ujú. Perjudica gravemente su salud. Chiqui, entonces, si esta es la causa y este conector está presentando la causa, dime qué función textual tiene por el por qué. ¿Función de consecuencia, función de finalidad o función causal? Exacto, 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 Ariana, exacto. O sea, mira, tiene función causal, según el texto. Bien. Pero a la vez quiere seguir drogándose. Mira, aquí hay otro conector, aquí hay otro conector, pero, ¿te das cuenta del sentido de oposición? ¿Te das cuenta del sentido de contrariedad? Quiere dejar las drogas, situación positiva, quiere dejar las drogas, situación positiva, pero quiere seguir drogándose, pero quiere seguir drogándose. ¿No te parece que ahí, en ese contexto, hay una situación opuesta? ¿Qué dice Dayana, Carla, Samira? Hay una situación opuesta. Cuando hay una situación opuesta, a ese conector se le conoce como conector adversativo o de contraste. Conector adversativo o de contraste. Hay una situación opuesta. Pues las moléculas de adicción implantadas en su cerebro producen un desasosiego. Apunta, Chiqui, desasosiego es intranquilidad. Desasosiego es intranquilidad. Producen un desasosiego característico. El síndrome de abstinencia. Profe, ¿dónde está el conector? A ver, dime. Hasta aquí. Pues las moléculas de adicción implantadas en su cerebro producen un desasosiego característico. ¿Cuál es el conector, Chiqui? A ver, revisa, Chiqui. Pues, claro, Ariana, sí está bien, Ariana. Bien, Elizabeth, bien, Estefano. Pues, a ver, yo te pregunto, ¿por qué razón el drogadicto quiere seguir drogándose? ¿Cuál es la causa por la cual el drogadicto quiere seguir drogándose? Porque ya en su cerebro, ¿qué hay? Ya en su cerebro, ¿qué tiene? Ya en su cerebro hay moléculas de adicción. Ah, entonces me está indicando el texto, el motivo, la razón, la causa por la cual el drogadicto quiere seguir en drogas. ¿Por qué? Porque ya su cerebro tiene moléculas de adicción, ya está en desasosiego, en intranquilidad.
Entonces, Chiqui, si esta parte es causa, si esta parte es motivo, si esta parte que me están indicando es el por qué el drogadicto quiere seguir en drogas, ¿qué función textual tiene ese pues, ese conector pues? Causal, exacto, Ariana. Tiene función causal porque está presentando qué, está presentando qué, el por qué el drogadicto quiere seguir en drogas, porque ya tiene moléculas de adicción en su cerebro. Exacto, Estefan. Bien. Por lo tanto, lo obliga a buscar nuevas dosis. Mira, aquí hay otro conector, por lo tanto. Uy, chiqui, te pregunto. ¿Esto de obliga a buscar nuevas dosis es causa o es la consecuencia? El efecto que resulta a raíz de las moléculas de adicción que tiene en su cerebro. La consecuencia. Entonces, si esto es la consecuencia, ¿qué función textual tiene el por lo tanto? Función de consecuencia. Función de efecto. Ujú, función de efecto. Ya te vas dando cuenta que el valor textual, la función textual que tienen los conectores depende del texto, depende del contexto. Ok, profe, pero a ver, en el examen me van a preguntar, ¿cuál es la función textual del conector? Pues, marque cuántos conectores tienen función causal, cuántos conectores se utilizan en el siguiente párrafo. Me van a preguntar de esa manera en San Marcos. Evidentemente no, no me van a solicitar cuántos conectores hay en el siguiente párrafo o marque qué función cumple el conector. ¿Por qué? Pues no, chiqui. Sino que las preguntas convencionales, las preguntas típicas que conocemos en los textos de admisión de San Marcos, que son extrapolación, inferencia, compatibilidad, incompatibilidad, sentido contextual, normalmente tienen como base la interpretación, una interpretación fundada en el uso de conectores. Así como podemos encontrar preguntas que tienen como base las relaciones conceptuales o que tienen como base el uso de referencias. Igual aquí también vamos a encontrar preguntas, ya sea por extrapolación, por inferencia, incompatibilidad, que tienen como base el uso de un conector, que tienen como base la función textual de un conector. ¿Cuáles son los conectores causales? ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Puesto qué? ¿Debido a qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? ¿Cómo que el cómo es causal? Yo que sepa el cómo es de ejemplificación o de comparación. Yo no me cuadra, profe. No creo que el cómo sea causal. Sí, chiqui. El cómo puede ser conector de ejemplificación. El cómo puede ser conector de comparación. El cómo también puede ser conector causal. Que sí, profe, sí. Y ese valor textual, ¿de qué va a depender, Yamil? ¿De qué va a depender, Samira? Que el cómo sea de ejemplificación, de comparación, de conector causal, función causal, ¿de qué va a depender? ¿Del solo hecho del conector? ¿Del solo hecho que exista el conector como? ¿O va a depender de él? ¿De qué? ¿De qué depende? ¿De qué depende la función textual? Del contexto. Claro, Ariana, depende del contexto. Ujú. A que sí, profe, sí. Por ejemplo, si yo digo, como no cumplió con su promesa, ya no le darán el siguiente proyecto. Yo te pregunto, en esta oración, el cómo, ¿qué está presentando? ¿Está presentando la consecuencia o la causa? Como no cumplió con su promesa, ya no le darán el proyecto. Claro, la causa, Laura, sí. ¿Cuál es la causa? La causa es que no le darán el proyecto o la causa es que no cumplió con su promesa. ¿Cuál es la causa, Chiqui? ¿Cuál es la causa? Ese cómo está presentando la causa. ¿Y cuál es la causa? Ese cómo está presentando la causa. ¿Y cuál es la causa? Claro, Carla, que no cumplió con su promesa. Esa es la causa. Ese es el motivo. Uy, profe, entonces puede cumplir más de una función y eso va a depender del contexto. Sí, por eso siempre revisa el contexto. Conector de consecuencia. ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Entonces, por lo tanto, por tanto, en consecuencia, por ello.
Por esta razón, ujú, está un ratito, esto por aquí. Por esta razón, de modo que, ¿qué indica el conector de consecuencia? Obviamente, pues, profe, el efecto. Obviamente, pues, profe, la consecuencia. Claro, es obvio. Precisa la consecuencia, el efecto, el resultado. Ujú. Chiqui, ¿tú sabes o has escuchado sobre este conector ergo? ¿Has escuchado sobre este conector ergo? No, profe, ¿qué está escribiendo? No conozco. Ya. ¿Sí? Ah, bien, bien. Apunta. Ergo equivale a, para aquellos que de repente desconocen, van apuntando, van apuntando. Por lo tanto, o luego. De hecho, han escuchado la máxima, cogito ergo sum. Carla, Janet, ¿han escuchado la máxima? Cogito ergo sum. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Pienso, ergo, luego existo. Pienso, ergo, por lo tanto, existo. Ujú. En tu caso, ¿cómo es? Ingreso, ergo existo. Ingreso, por lo tanto, existo. Profe, ¿por qué es así? No es una broma, chiqui. Bueno, sí, sí, sí es una broma, pero igual, igual, pues no. Ingreso, luego existo, profe. Ingreso, por lo tanto, existo. Profe, usted lo toma como broma, pero es verdad. Sí, pues no. Pero vamos con todo, chiquis, vamos con todo. Vamos con todo. Tú ya sabes, y no, si no te he dicho esto, pues ahora te digo, chiquis, los chicos de sistema virtual, desde que empezó Sabia con la biología, los chicos de sistema virtual siempre, siempre han sacado cara por el sistema virtual. Siempre han sacado cara. No es que solo ingresen unos cuantos, no, no, no. Hay buena cantidad de chicos que se esfuerzan, entregan todo y con un sistema virtual ingresan. ¿Qué profe? Entonces se puede, chiqui. Tú tienes que ser parte de ese porcentaje que saca cara, por no decir que van a ser todos, que van a sacar cara por el sistema virtual. Así que, chiqui, se puede. Bi- Conector de consecuencia. ¿Qué indica el conector de consecuencia? Efecto. Tiene varias inasistencias al trabajo, por eso lo amonestarán, por eso le llamarán la atención. Conector adversativo, pero sin embargo, no obstante, más sin tilde, sino por el contrario. Hay otro conector que he visto que en más de una ocasión se ha incluido o está dentro de un texto, o ha estado, perdón, dentro de un texto, empero. Sí, profe, apunta, empero equivale a pero. Empero equivale a pero. Así que si en un texto encuentras empero, ya, profe, no tengo por qué estar dudando, no tengo por qué estar entrando en desesperación. Sé que eso significa pero, que indica situaciones opuestas. Él no había faltado a las normas, todo bien, pero lo castigaron. Él no había faltado a las reglas, todo bien, pero lo castigaron. Tenemos el conector concesivo. ¿Qué función tiene el conector concesivo? Indicar una oposición relativa. ¿Cuáles son los conectores concesivos? A pesar de que, pese a que, si bien, me indica situaciones relativamente opuestas. Por ejemplo, hemos comprado esas muestras pese a sus precios elevados. Es decir, hay una dificultad y la superación de esa dificultad. Hay una dificultad y la superación de de esa dificultad. Pese a, pese a que, a pesar de los problemas, a pesar de los desafíos, a pesar de las contrariedades, los chiquis del sistema virtual alcanzaron una vacante en San Marcos. Que sí, profe, sí, sí, a pesar de esas dificultades, usted
sabe muy bien que va a ser cachín. Usted sabe muy bien que a pesar de todo lo que está pasando, aconteciendo, sucediendo, tal vez en familia, en su vida, va a obtener su vacante. Disyunción, adición, se utiliza para agregar información, para adicionar información. ¿Cuáles son? Además, asimismo, incluso, también y apunta. Mira, para serte sincera, este conector, creo, sí, este conector solo he visto una vez en un texto. Sin embargo, por si acaso apunta. He visto una vez en un texto. Otro sí. ¿Qué es otro sí? Además, no invente, profe. Chiqui, no estoy inventando. Existe, otro sí equivale a además. Así que si tú encuentras estos conectores ergo, empero, otro sí, en algún texto, ya no va a estar como ese gatito que se agarra la cabeza y que se desespera. No, porque tú ya vas a saber, pues ergo, yo ya sé, por lo tanto, empero, yo ya sé, empero, otro sí, yo ya sé, además. Conector disyuntivo me indica opción, alternativa. Bien, o u, hora. ¿Cómo, profe? ¿Cómo que hora? Ejemplo, hora trabajas, hora estudias, o trabajas o estudias, hora cantas, hora bailas, o cantas o bailas. Ujú, ahí va. O cantas o bailas. Opción, marca opción. Conector copulativo. Función copulativa. IE ni que. IE ni que. Ni es copulativo de doble negación. Ni lo uno ni lo otro. Ni uno ni otro. Ejemplo, no me llama ni me mensajea. Perdón, chiquis, perdón. Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Ni lo uno ni lo otro. Ingresaron. A ver, no veo muy bien el mensaje. No, chiquis, solo es un ejemplo. Eso de no me llama ni me mensajea, solo es un ejemplo. Un paréntesis. ¿Sabes lo que me comentaron la semana pasada? Sí, claro, fueron los chicos de presencial. En broma, ¿no? En broma. Me dijeron, profe, me parece que usted se está proyectando con sus ejemplos. Yo dije, ¿qué? ¿Perdón? ¿Te parece que me estoy proyectando con mis ejemplos? No, no, solo son ejemplos que fluyen, nada más. Solo fluyen, solo fluyen. Nada del subconsciente, nada de eso. Solo fluyen los ejemplos. A ver, ingresaron e intervinieron a los implicados en la estafa. Mira, aquí sí hay una unión, un enlace directo. En cambio, en disyuntivo hay opción alternativa. Chicos, de hecho, ¿ustedes recuerdan la pregunta por extrapolación? La pregunta por extrapolación que niega la causa y la respuesta es la negación de la consecuencia. ¿Recuerdan o no recuerdan? La pregunta por extrapolación que niega la causa, entonces la respuesta será la negación de de la consecuencia. ¿Ya? Esa pregunta normalmente se trabaja con la relación causa-consecuencia, con el uso ya sea de conectores causales o conectores de consecuencia. ¿A que sí, profe? Sí. De hecho, la relación causa-consecuencia está también precisada por los conectores causa-consecuencia. Ujú. Las preguntas por inferencia a veces tienen como base eh, ideas de carácter adversativo, de carácter adversativo. Las preguntas por incompatibilidad a veces se precisan o tienen como base la disyunción, una relación disyuntiva, un uso del conector disyuntivo. Profe, ¿son los únicos? No. Tenemos el conector reiterativo. El conector reiterativo tiene como propósito repetir información y detallar esa información. Tiene como propósito repetir esa información y detallar esa información. O sea, es decir, vale decir en otros términos, en otras palabras, chiqui, aquí, por favor, es o sea separado. No es así.
Te voy diciendo, chiqui. No es así. Menos con tilde. Menos con tilde, chiqui. No. ¿Qué profe? No, no, chiqui. No, no, no. Porque si yo digo ósea, si yo digo ósea, ¿se referirá al conector o al hueso? Ósea. A ver, dime, dime. Ósea, ¿se refiere? Claro, pues se refiere al hueso. Se refiere al hueso, chiqui, no se escribe. No se escribe así. A no ser que yo me refiera al hueso, pues ahí sí escribo con tilde. Para repetir y detallar información, el presupuesto será firmado por el alcalde, es decir, vale decir, en otras palabras, ya fue aceptado para su pronta ejecución. Está repitiendo y está detallando información para su pronta ejecución. Orden, función de orden o función procesal. Primero, segundo, tercero, finalmente, al inicio, al principio, al comienzo, por último. Para preparar el guiso, primero debe freír la cebolla, segundo agregar harina y finalmente tenemos que incorporar los condimentos. Me indica un proceso. Las preguntas por incompatibilidad a veces tienen como base las ideas marcadas por el orden, por el proceso. Finalidad, función, función de finalidad, de propósito, con el objetivo de, con el propósito de, para qué, a fin de, con el fin de. Ahorra varios sueldos íntegros con el fin de comprarse un departamento. Estudia mañana, tarde y noche con el fin de alcanzar una vacante. Se esfuerza demasiado y ha sacrificado tanto. ¿Para qué? Para ser cachimbo San Marcos, para ser una cachimba San Marcos. Condición. El conector de condición indica una condición y un potencial resultado. Siempre y que, a menos que, sí, dime, chiqui, ese sí como condición será con tilde o sin tilde. Ese sí como condición será con tilde o sin tilde. Sin tilde. Exacto, pues sin tilde. Ujú. Y con tilde, obvio, pues profe, con tilde se refiere a afirmación. Si con tilde se refiere a afirmación. Si con tilde, a ver, en este caso, si yo digo, se dijo a sí mismo, habló para sí mismo, se preguntó a sí mismo, ese sí será sin o con tilde. Con tilde, Dayana. Ah, que sí, profe. Sí, chiqui, con tilde. ¿Por qué, profe? Porque en este caso el sí se refiere a una persona. De hecho, es tercera persona. Claro, es un pronombre en tercera persona. Exacto, Carla. Es un pronombre en tercera persona. Va con tilde, va con tilde. Siempre que cumplas con las fechas, podrás recibir un adelanto. Ahí está, condición y potencial resultado. Profe, entonces, no es que en el examen me vayan a solicitar cuántos conectores, cuál es la función textual del conector, por qué, cuál es el propósito textual del conector, incluso, no, 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 sino que te van a plantear el texto, vas a tener el texto, habrá usos de conectores, tienes que interpretar bien teniendo en cuenta el uso de los conectores y vas a encontrar ciertas preguntas que tengan como base la interpretación según el uso del conector, según la función textual del conector. Así que tiene la misma importancia que el uso de referencias, que el uso de relaciones conceptuales y el uso de conectores. Chiquis, hasta aquí vamos bien. Carla, Samira, Dayana, si hay dudas, ya sabes, con toda confianza avísame. Profe, no entendí, profe, otra vez. Profe, repita. Ok. Ujú. Bien, bien, chiquis. A ver, vamos con los ejercicios. Chiqui, chiqui.
listo, lista para resolver solo, solín, solita. La verdad, chiqui, ya sabes que yo no me molesto, no me incomodo. Sí, ya está, listo, lista para resolver. Chiqui, uy, no, todo me están indicando que sí, profe, estamos listos, solo, solín, solitos. ¿De verdad? Sí. Bueno, chicos, si están listos para leer y responder solo, solín, solitos, ya, profe, déjeme solito, profe. Toda la vida no bastaría agarrándome de la manito, profe. Déjeme solito. Ok, ok, está bien, está bien, está bien. Son dos preguntitas. 4 minutos. El recuadro vamos a completar conmigo. El recuadro vamos a completar conmigo. Así que el recuadro no, sino las dos preguntitas. 4 minutitos. Ok, 4 minutitos entonces. Siendo 10:57 hasta las 11:01. ¿Te parece bien? ¿4 minutitos? Ya. 10:58 hasta las 11:02. Cualquier duda que tenga, me escribe. Cualquier duda que usted tenga, me dice, profe, esta parte no entiendo, me escribe. Vamos, chiquis, por las dos correctas. Aquí voy a estar para cualquier duda.
Chiqui, 11:02. Ya, confirma, confirma, Chiqui, si ya tienes lista tus respuestas, si ya tienes listas tus respuestas. ¿Ya está? Sí, ya estamos, chiquis. Ujú. Ya, a ver, vamos, lúcete, lúcete, lúcete. Bien, el texto indica que la educación es un factor clave para el desarrollo de una sociedad. Ahí está, desde el inicio ya, la educación es clave. La educación es clave para la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. En primer lugar, ese desarrollo se tiene que, se tiene que fomentar en la formación de conocimientos, valga la redundancia, en la formación de conocimientos y habilidades que son fundamentales para el crecimiento personal. Además, además, está agregándose información, está añadiéndose información. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué función textual tiene el conector además? ¿Qué función textual tiene? Si dice además contribuye, si se está agregando, se está adicionando aquí información. No solo la educación fomenta el conocimiento y las habilidades para un crecimiento personal, para el crecimiento personal del individuo. Además, también, exacto, tiene una función textual de adición. Contribuye a formar ciudadanos informados capaces de tomar decisiones conscientes en ámbitos como la política, la economía y el cuidado del medio ambiente. Ah, mira, entonces también tiene como propósito formar ciudadanos conscientes, juiciosos. Bien. Por otro lado, una buena educación contribuye a la reducción de la pobreza, ya que, puesto que, debido a que, ¿por qué? ¿Por qué razón la educación contribuye a reducir la pobreza? ¿Por qué razón? Porque las personas al tener mayores oportunidades laborales, pueden obtener mejores ingresos. Chiqui, si aquí me está indicando, si es ella que me está indicando el por qué, la razón, la causa por la cual se dice que la educación contribuye a la reducción de la pobreza. ¿Por qué contribuye a la reducción de la pobreza? Porque la educación otorga más oportunidades laborales y por lo tanto otorga mayores ingresos, mejores ingresos. ¿Qué función textual tiene el conector ya qué? Si me está indicando por qué razón, las causas, los motivos, por qué la educación contribuye a reducir la pobreza. Bien, Ariana, causal, función causal. Sin embargo, mira, hasta aquí todo bonito, hasta aquí todo ok, hasta aquí me dice la educación contribuye, la educación favorece, la educación fomenta, la educación es provechosa, hasta aquí todo bien. Luego me dice, sin embargo, no todas las personas tienen el mismo acceso a una educación de calidad. Uy, situación negativa, situación negativa. Hasta antes de sin embargo, la situación era positiva. Después de sin embargo, situación negativa. No todos tienen acceso a una educación de calidad. ¿Qué función textual tiene el conector sin embargo? Si me está indicando una situación opuesta, ya, ok, ok, Ariana, bien. Una función de oposición, ya. Contraste, ok, bien. O función adversa, adversativa. Perfecto. Bien. Chiqui, una consulta. Esta idea me dice que hay personas que no tienen acceso a la educación o es que hay personas que sí tienen acceso a la educación, pero esta no es de calidad. ¿Qué dices, Elizabeth? Fabiola, ¿qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que hay personas que no tienen acceso a la educación, o es que hay personas que tienen acceso a la educación, pero esta no es de calidad. Claro, tienen acceso, pero esta educación no es de calidad. Pues ¿quiénes venimos de cole estatal? ¿Quiénes venimos de cole estatal? Yo, Chiqui, de repente has vivido en primera persona ciertas carencias del cole estatal. No hay profe de repente, hasta medio año. Y a veces el profe que dicta la clase de educación física tiene que dictar la clase de educación persona, familia y relaciones humanas. O tiene que dictar la clase de laboral. ¿De verdad, Rafaela?
Pero igual has vivido en primera persona, igual has vivido en primera persona, Estefan. Y hay carencias, pues hay carencias, que sí, los que venimos del colegio estatal, por ahí hemos visto alguna que otra carencia, ¿no? En la calidad. Por esta razón, por esta razón, por esta razón, ¿qué razón? La que se menciona anteriormente. Por esta razón, es fundamental que los gobiernos implementen políticas inclusivas, que los gobiernos implementen políticas inclusivas que reduzcan las brechas, que reduzcan las brechas de desigualdad, de desigualdad. Chiqui, a ver, por esta razón. Al indicarme por esta razón, ¿por qué razón? Que no todos tienen acceso a una educación de calidad. Resulta, trae como consecuencia, como efecto, que los gobiernos implementen políticas inclusivas que reduzcan las brechas de desigualdad. ¿Cuál es la razón? La razón es que no todos tienen acceso a una educación de calidad. Justamente por esa razón, en consecuencia, ¿qué se debe implementar? Políticas inclusivas para que reduzcan las brechas de desigualdad. Chiqui, yo te pregunto, qué función textual tiene el conector por esta razón? ¿Qué función textual tiene? Si me está indicando por esta razón, entonces, por esta razón, por lo tanto, por esta razón es fundamental que los gobiernos implementen políticas inclusivas. Si me está indicando el efecto, la consecuencia, exacto, ¿no? Función de consecuencia, función de efecto. Por esta razón, entonces, por esta razón, por lo tanto, por esta razón, en consecuencia. Asimismo, mira, se está agregando información, se está agregando información. ¿Qué función tiene? Función de adición. Asimismo, además, la educación promueve la cohesión social puesto que fomenta el respeto y la tolerancia entre los individuos de diferentes culturas. En conclusión, apunta Chiqui, en conclusión tiene la función de síntesis. En conclusión tiene la función de síntesis. En conclusión tiene la función de síntesis. La educación no solo beneficia a los individuos, sino que también impulsa el progreso de toda la comunidad. Mira, no solo favorece al individuo, sino también impulsa el progreso a toda la comunidad. Chiqui, yo te pregunto, ¿la educación tiene como fin, la educación tiene como fin favorecer al individuo, favorecer al sujeto, o tiene como fin el desarrollo de la comunidad? Si bien es cierto, la educación favorece al individuo, favorece al sujeto, ese individuo vive en una sociedad, ese individuo vive en comunidad. Por lo tanto, yo te pregunto, Chiqui, Estefano, Rafaela, ¿cuál es el propósito principal de la educación? ¿Que formar al individuo, al sujeto, nada más que el individuo, nada más que el sujeto? ¿O desarrollar la sociedad, fomentar el desarrollo, exacto, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la comunidad? ¿Por qué? Porque justamente el individuo es parte, la sociedad conforma, la sociedad incluye a los individuos, a las personas, a los sujetos. Bien, Chiqui, a ver, por aquí. Completamos al toque. Conector. Ya, dime, tú me dices el conector y la función textual. El conector que has encontrado en el texto y la función textual. Además, ya, además. Bien, bien, Carla. Además, adición. Ujú. Ay, ay, ay. Adición. Sin embargo, adversativo. Ay, Dios mío. Adversativo o de contraste.
Ya, otro. Al toque, chiqui, al toque. ¿Qué más? ¿Qué más? Completamos cinco, no más. Hay más, hay más. Vamos, revisa, revisa. Ya que causal, ya que causal. ¿Qué más? ¿Qué más? Por esta razón, consecuencia. Bien. Efecto, consecuencia. Y por aquí, puesto que causal, ¿no? Bien. A ver, Jazmín, me dices. Ah, aquí. Mira, disyuntivo. Por otro lado, no, no es disyuntivo. No cumple función disyuntiva. Aquí no. Mira, dice, a ver. Por aquí vemos, además contribuye a formar ciudadanos informados capaces de tomar decisiones conscientes en ámbitos como la política, la economía y el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, una buena educación contribuye a la reducción de la pobreza. Mira, para todos chicos, si dice, me indica, contribuye a formar. Por otro lado, contribuye a la reducción. ¿Te das cuenta de la función que tiene el conector? Por otro lado, anteriormente me indica contribuye la educación. Por otro lado, una buena educación contribuye, contribuye. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está adicionando. Se está adicionando información. Con este conector se adiciona información. Pero ¿por qué se usa este conector, por otro lado, como un adicional a la información, como un conector que adiciona información? ¿Por qué? Porque aquí está aclarando una buena educación de calidad. An- La idea anterior me indica, la educación contribuye, la educación como tal. Por otro lado, una buena educación añade, aporta, pero ¿por qué se utiliza por otro lado? Para aclarar que no solo se refiere a educación, sino una buena educación, una educación de calidad. Me dejo entender, Jazmín. Entonces, en este caso, este conector tiene función aditivo, tiene función de adición. ¿Y por qué se utiliza? Porque está aclarando que es una educación de calidad. Bien, bien, no hay de qué, Jazmín. Chiqui, vamos, lúcete. Numeral uno, de acuerdo con el texto, la educación principalmente. Toque, vamos, chiqui, lúcete, lúcete. Baby, fomenta el desarrollo de la comunidad. Exacto. Bien, perfecto. ¿Tienes dudas con otra alternativa, Chiqui Baby? Dudas con otra alternativa, ¿no? Estefano, ¿te quedas con la duda? Porque me has mandado B, ¿será B? Ah, quítale el signo de interrogación. Bien. Si en una sociedad el gobierno no implementara políticas inclusivas para el acceso a la educación, probablemente, Chiqui, me parece que esta idea está directa en el texto. O me equivoco. A ver, ayúdame. ¿Sí? Esta idea de la pregunta está directa en el texto. Sí, sí, pues sí está directa. Sí está directa. Recordemos que en el texto se indica. Implementar políticas inclusivas que reduzcan las brechas de desigualdad. Hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Implementación de las políticas inclusivas. ¿Esto qué permitiría? Esto que permitiría reducir las brechas de desigualdad. Por lo tanto,
Si en una sociedad el gobierno no implementara políticas inclusivas para el acceso a la educación, entonces probablemente no se reduciría las brechas de desigualdad. Esta más bien aumentaría. Esta más bien incrementaría. Habría más brechas de desigualdad social. Habría más brechas de desigualdad. ¿Dudas con otra alternativa? Yo sé que has tenido dudas por ahí con otra alternativa. ¿O no? ¿No? ¿No has tenido dudas? Por favor, está hablando conmigo. Yo no tengo dudas. ¿Ok? No hay dudas. No hay dudas. Bien. Digo quizá, acá, un ratito, ya. Digo, quizá ha tenido dudas con la alternativa C, ¿o no? Quizá ha tenido dudas con la alternativa C. No he tenido dudas. Sí, sí, profe, he tenido dudas con la alternativa C, no lo niego. Ok, ok, vamos a ver. Y mira, tú no me estabas diciendo nada. Tú no, tú no me estabas diciendo nada. Yo te preguntaba y no me decías nada. Ya no te preocupes, no te preocupes. Bien. Profe, ¿por qué la respuesta no es casita? Dice, aumentaría la pobreza y la desigualdad. Sí, bueno, sí, tiene cierto sentido, pero Chiqui, ¿cuál es el detalle? Que la premisa aquí me indica de manera directa o no. La premisa aquí me indica o no me indica de manera directa. Políticas inclusivas, reducción de las brechas de desigualdad. ¿Me indica o no me indica de manera directa? ¿Qué dices, Estefano? Valdivia, Jazmín. Aquí el texto me indica de manera directa. Políticas inclusivas para la reducción de las brechas de desigualdad. Me indica de manera directa. Por lo tanto, aquí aumentaría la pobreza y la desigualdad, aumentaría la desigualdad, aumentarían las brechas. Ahora, recuerda que son las brechas de desigualdad, aumentarían las brechas, las diferencias de desigualdad. Sí, sí, Rafaela, sí. Por eso ahí está la relación antecedente consecuente. En este caso, una relación de finalidad, como también puedes encontrar una relación de causa-efecto. Ujú. Por otra parte, Rafaela, recuerda que aquí dice brechas de desigualdad y en el texto justamente dice brechas de desigualdad. Aquí, brechas de desigualdad. No es lo mismo decir que aumentaría la desigualdad. Mira, no solamente es el hecho de que está aumentando aquí un punto que no incluye la premisa, no solamente es ese hecho, sino también que el texto dice, el texto indica brechas de desigualdad. Diferencias de desigualdad, que no es lo mismo decir con desigualdad. Es más, que dice desigualdad social y ahí solo me está diciendo desigualdad. A ver, me dices, González, a ver, en esos casos, mm, sí, también, González, pero eh, más allá de eso, González, como les decía, no es lo mismo decir brechas de desigualdad con desigualdad. Y es más, dice, recuerda, desigualdad social. Aquí solo me dice desigualdad. También hay ese detalle, ¿no? También hay esos detalles que parecen mínimos, ¿no? Pero también hay ese detalle. Sí, sí, sí. Chiqui, ¿cuántas correctas? Vamos al toque, ¿cuántas correctas? Dos, bien. Dos, bien. Rafaela, ¿cuántos? Samira, dos, uno, ya está bien. Laura, dos. González, 10. ¿Cómo que 10? Si vamos con dos preguntas recién. Ah, se está proyectando, dice, se está proyectando. Profe, yo me proyecto 10 correctas porque yo sé que voy a sacar 10 correctas. Bien, vamos con el siguiente texto. Vamos con el siguiente texto. Dice, el plan de acción para la educación en ciberseguridad. Ahora, vamos a, antes de, igual tiempo, o leemos conmigo y resuelven ustedes en unos 3 minutos.
Me dice el toque. Son tres preguntitas. ¿Leemos conmigo y tiene tiempo para resolver? ¿O quiere usted tiempo para leer y resolver? Vamos, decidan, decidan al toque, manden por el chat. Profe, no, tiempo. Profe, leemos juntos. El primero que envía, al primero que envíe, yo le hago caso. Juntos, tiempo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Este texto leemos juntos y usted responde, y el siguiente texto usted solito. Solo, solín, solito. ¿Le parece? Este texto leemos juntos y usted responde solito, solita, y el siguiente texto sí solitos. Bien. El plan de acción para la educación en ciberseguridad. Mira, para qué es ese plan de acción? ¿Con qué finalidad se quiere precisar ese plan de acción? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí dice, Chiqui. ¿Con qué finalidad se quiere precisar ese plan de acción? ¿Para qué se quiere precisar ese plan de acción? Ahí está. ¿Para qué? Para. Vamos, Chiqui, ahí está. ¿Para qué? El plan de acción para la educación en ciberseguridad. Yo te pregunto, ¿para qué se quiere precisar ese plan de acción? ¿Con qué propósito? Acabamos de leer. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para la educación en ciberseguridad. Exacto, González. Para la educación en ciberseguridad. Que aquí se propone ha de servir de modelo para que la formulación de políticas públicas eficaces estén encaminadas a fortalecer las estrategias nacionales de ciberseguridad y desarrollar la fortaleza laboral en ciberseguridad. Ah, mira, entonces el propósito del plan de acción es educar en ciberseguridad. ¿Mediante qué? Mediante políticas estatales, mediante políticas públicas. ¿Qué propósito se tiene educación en ciberseguridad? ¿Para qué? Para fortalecer las estrategias tradicionales en ciberseguridad y desarrollar la fuerza laboral en ciberseguridad. El siguiente diagrama. Chiqui, ¿acaso hay algún diagrama? ¿Alguna imagen? ¿Algún gráfico? A ver, revisa el material. ¿Hay algún diagrama? ¿Algún gráfico? ¿Alguna imagen? Sí, sí hay, sí hay. Aquí está. Aquí está. En el siguiente diagrama muestra cómo, me está indicando la manera, cómo se integra, cómo se organiza un plan de acción para la educación en ciberseguridad, un plan de acción para educar en ciberseguridad, con los objetivos generales de la estrategia nacional. ¿Por qué estrategia nacional, Dayana? ¿Por qué estrategia nacional, Carla? Porque recuerda que ese propósito se quiere conseguir mediante políticas públicas. Ese propósito de educar en ciberseguridad se quiere conseguir mediante políticas públicas. De ciberseguridad como una línea de acción específicas para abordar el pilar educativo. ¿Por qué pilar educativo? Porque el propósito es educar en ciberseguridad. A ver, veamos el gráfico. Si dice el plan de acción en educación para la educación en ciberseguridad, objetivos generales, estrategia nacional, política, una política que tiene como pilar la base educativa. Estrategia nacional de ciberseguridad, una política. Estrategia nacional de ciberseguridad, una política. Plan de acción para la educación en ciberseguridad. Tenemos tres figuras, el gobierno, el sector privado y aquí otro sector. El sector educativo. El sector educativo, que tienen como fin conseguir los objetivos, los propósitos para lograr una educación en ciberseguridad, que deben cumplir los propósitos, los objetivos para poder desarrollar una educación en ciberseguridad. Ciclo de desarrollo de la fuerza laboral. Educación primaria y secundaria, postsecundaria y práctica, capacitación continua y certificación, investigación y desarrollo en ciberseguridad, conciencia de la ciberseguridad. Uy, ayúdame. Según estas acciones, según estas precisiones, ¿la educación en ciberseguridad solo se debe dar en la universidad? ¿Solo se debe dar en los centros de trabajos o la educación en ciberseguridad se debe desarrollar desde la primaria?
A ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué dice? ¿Qué dicen esos puntos? ¿Qué dicen esas acciones? Que la educación en ciberseguridad solo se debe dar en la universidad, en el centro laboral, desde la primaria, desde la primaria. Se mencionan acciones, claro, capacitaciones, investigación, concientizar, conciencia, herramientas y técnicas, salón de clases, ferias de empleo, capacitación en línea, competencia, ludificación, juegos. Chiqui, si aquí dice estrategia nacional, estrategia estatal, estrategia pública, ¿te parece o no te parece que estas acciones, capacitación, investigación, conciencia, educación en primaria y secundaria, ferias, ¿te parece o no te parece que son acciones propias de una estrategia, propias de una política? A ver, ayúdame, ayúdame a aclarar ese punto. ¿Te parece o no te parece que estas acciones, capacitar, investigar, educar en primaria, secundaria, capacitaciones, ferias, ¿te parece o no te parece que son acciones propias de una estrategia nacional, propias de una política? Sí, claro, sí, sí, sí. Y es más, aquí se menciona desde el inicio estrategia nacional, desde el inicio está estrategia nacional. Entonces, estos puntos son acciones, corresponden a acciones de la estrategia nacional, de una política, o si no es más, políticas. Bien. Sigamos, para terminar. El desarrollo de un plan de acción para la educación en ciberseguridad debe considerar 5 pasos: establecimiento de metas, integración de las partes interesadas al plan, establecimiento de objetivos y parámetros, creación de un esquema de implementación, identificación de los recursos necesarios para la implementación del plan. Las siguientes secciones describen los 5 pasos para crear el plan de acción. Crear el plan de acción para la educación en ciberseguridad. Chiqui, yo te pregunto, según el texto, ese plan de acción para educar en ciberseguridad, el texto me indica que se quiere alcanzar ese, esa, se quiere alcanzar educar en ciberseguridad por medio de conceptos, por medio de definiciones o por medio de políticas. A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo es que se quiere alcanzar esa educación en ciberseguridad? Ya, el plan de acción por medio de qué? De políticas, políticas públicas. Ujú. Bien. La primera acción es establecimiento de metas. Describe las metas específicas que definirán los resultados. Yo te pregunto, ¿qué se busca definir? ¿Se busca definir las metas o se busca definir lo que se quiere conseguir? A ver, ayúdame. ¿Qué dice el contexto? ¿Se busca definir las metas o lo que se quiere conseguir? A ver, léele, chiqui. ¿Te diste cuenta? Exacto, Samira. Definir lo que se quiere conseguir. Bien, perfecto. La segunda acción, integración de las partes interesadas al plan de acción para la educación en ciberseguridad. Presenta la importancia de identificar adecuadamente a los actores que participarán en el diseño e implementación del plan de acción. La tercera sección, establecimiento de objetivos y límites, se refiere a la importancia de seleccionar objetivos mensurables. Apunta, chiqui, mensurables que se puede medir, mensurables que se puede medir y aplicable al contexto en el que se implementará el plan de acción. La cuarta acción, implementación de un plan de educación en ciberseguridad, identificación de acciones detalladas que se puedan incorporar en cada etapa. Y por último, recomendaciones prácticas. Incluye una lista completa de recomendaciones para hacer realidad el plan de educación en ciberseguridad. Chiqui, una consulta. ¿Cuál es el tema del texto? ¿El tema del texto acaso es políticas? ¿El tema del texto acaso es ciberseguridad? ¿O el tema del texto es plan de acción para educar en ciberseguridad? A ver, ayúdame. ¿Cuál es el tema que se aborda en todo el texto? Política, ciberseguridad, acciones en ciberseguridad o el plan de acción para educar en ciberseguridad. A ver, revisa. Ayúdame. El plan para educar en ciberseguridad, el plan de acción, exacto, exacto. Esto de políticas es el medio que se propone usar
que se propone aplicar para educar en ciberseguridad. Pero el tema es plan de acción para educar en ciberseguridad. El tema, el gráfico, ¿aborda o no aborda también ese tema? Plan de acción para educar en ciberseguridad. A ver, mira, mira el gráfico. Sí, también, pues también. Y en todo el título, ¿no? En todo el título está. Ujú. Bien. Y eso ese propósito se quiere conseguir pues con políticas estatales, ¿no? Que tienen como propósito este, fortalecer las estrategias nacionales de ciberseguridad y desarrollar la fuerza laboral en ciberseguridad. Y justamente aquí, ¿no? Y desarrollar la fuerza laboral y desarrollo de la fuerza laboral. Chiqui, vamos. 3, 4, 5. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos, Samira, Carla, Rafaela, González. Ah, ya está, ya. Dios mío, al toque. Ya, 3 minutos. Para aquellos que le falta 3 minutos. 11:34 hasta las 11:37. 10, no, 10 minutos es mucho, chiqui. 3 minutos. Si hay dudas, me avisas. 11:34, 11:37. Chiqui, ¿ya tienes tus respuestas?
Ya está. Manda, manda, manda entonces tus respuestas al toque. Ya está. Manda, sin miedo, manda. ¿Te quedas con la duda, Estefano? Laura dice, ah, Samira, ah, Fabiola, ah, Leticia, Lisbeth. Estefano, seguridad, seguridad, Estefano, seguridad. En el examen no podemos estar con dudas. Las dudas no nos pueden hacer perder tiempo. Vamos, seguridad, Estefano. ¿Cuál es el principal objetivo del plan de acción para la educación en ciberseguridad? Estefano, ¿le quitas el signo de interrogación? Sí, 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 vamos, seguridad. Sin miedo, Estefano. Bien, bien. Vamos, seguridad, Estefano. Hay que ganar seguridad en estos meses para que el día del examen esté con aplomo, con seguridad y no perder el tiempo de estar revisando con dudas, chicos. Así que es mejor marcar seguridad desde ahora, obviamente con práctica. ¿Cuál es el principal objetivo del plan de acción para la educación en ciberseguridad presentado en la imagen y el texto? Ya. Desarrollar políticas públicas para una fuerza laboral capacitada en ciberseguridad. Se menciona en el texto continuo y también aquí en el texto gráfico. Plan de acción para la educación en ciberseguridad, siglo de desarrollo de la fuerza laboral. Ujú. Avioncito. Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? Dime, ¿por qué no puede ser la alternativa E, diseñar campañas mediáticas? Es que el objetivo del plan de acción solo se circunscribe en una acción o el objetivo, no, claro, en una política, en políticas. El plan de acción no es el plan de acción no es eh, en una campaña, en campañas, en concientización, en investigación, no, es en políticas. No es particular, sino es en políticas. Bien. Chiquis, ¿qué pasa con la alternativa D? ¿Cuál es el error en la alternativa D? Fomentar la conciencia pública sobre los riesgos de la ciberseguridad en redes sociales. ¿Qué pasa con la alternativa D? ¿Por qué la descartamos en una? Vamos, chiqui. Claro, genial, genial, Rafaela. ¿Profe, redes? Redes sociales, ¿qué tiene que ver redes sociales? Nada, descartada. ¿Y por qué no la alternativa C? Por la misma razón que menciona Rafaela. Pero en este caso ya no habla de redes sociales, sino de instituciones gubernamentales. Ujú. Bien, genial, chiquis. De acuerdo con la infografía, ¿cuál es el propósito del plan de acción? Vamos, al ojo, ese sí está al ojo. Carla dice dedito, Laura dedito, Samira dedito, Estefano dedito. Educar en ciberseguridad. Ese es el propósito del plan de acción, que no solo está precisado, ¿no? El propósito en la infografía, sino también en el texto, sino también en el texto. Bien, bien. Según el sentido contextual, la palabra definirán se refiere a, en el texto se indica metas que definirán los resultados, metas que definirán lo que se quiere conseguir. Eso fue lo que usted me comentó. Profe, metas que se definirán que se definirán según lo que se quiere conseguir. Definir lo que se quiere conseguir, definir los resultados. ¿Cuál es tu respuesta? Si definirán se refiere a definir lo que se quiere conseguir, a definir los resultados, determinar los logros. Excelente, genial. Chiqui, chiqui, ¿cuántas correctas? Tres correctas. Perfecto. Tres, bien. Tres, tres. Excelente, bien, bien, genial. Bien, bien, Estefano, bien, Ariana. Ahora sí, vamos con el texto que te encanta, te apasiona, te emociona, texto dialéctico. Chiqui, son cuatro preguntitas. 7 minutos u 8 minutos. Son 1 minuto para cada pregunta, 3 minutos para el texto, 7 minutos. Ya, 4 minutos para el texto. ¿Sí? 8 minutos. Profe, muy poco. Mm, está bien el tiempo para ir trabajando ya. Profe, no voy a lograr terminar, no voy a poder terminar. Ya, no te preocupes. Vamos avanzando poco a poco. Si no puedes terminar, sigue practicando para reducir el tiempo y mantener y aumentar la eficacia. Ya.
Entonces, siendo 11:43 hasta las 11:50. Revisa bien, lee bien, analiza bien y vamos por las cuatro correctas. Si tienes dudas, me escribe, yo estoy aquí. No voy a pensar, no, le voy a escribir, la profe no me va a hacer caso, yo estoy aquí. Usted me escribe, profe, no entiendo esta palabra. Vamos por las cuatro correctas.
Chiqui, ¿está? Sí. Confirmen, confirmen. O necesitan 30 segundos más. ¿Sí? Ya está. A puro fuego, profe. Sí, Laura. Sí, sí, es cierto, es cierto. Muy, muy directo, ¿no? Empezamos, chicos. No necesitan un minuto más. Ok, bien, bien. Mira, el autor del texto empieza diciendo, es el del texto A, es difícil creer que torturar y matar toros en las plazas todavía sea legal en pleno siglo XXI, que todavía sea legal en 2022. Si el autor del texto me está diciendo, es difícil creer que en pleno siglo XXI se siga torturando y matando toros. Ya con esa expresión es difícil creer, me muestra una postura a favor o en contra de. A ver, ayúdame. Si ya el autor me está diciendo es difícil creer que en 2022 se siga torturando, matando a toros, en contra. Bien. Luego me indica el autor del texto que se tortura al toro, se tortura. Y se tortura únicamente desde que entra al ruedo o se tortura desde antes de que entre al ruedo. Antes, desde antes, claro, porque se le separa de su manada, se le hace bajar entre 20 y 30 kilos, se le apuñala por la espalda y mira, ya después de eso recién se le hace entrar al ruedo y empieza otra oleada de tortura, otra oleada de sufrimiento. En tres fases. La primera fase, en la primera fase, los picadores encajan lanzas en los músculos de la espalda y el cuello del toro, haciendo que pierda hasta 6 litros de sangre. En la segunda fase, el toro es apuñalado con 6 banderillas. En la última muere, en la última muerte, el matador. Se supone que en la última fase ya el matador debe acabar con la vida del toro. Pero ¿qué dice el texto? ¿Acaba con la vida del toro ahí, al momento? ¿O es que también se le hace padecer después de ya haber soportado primera fase, segunda fase? ¿Qué dices, Ariana, Leticia, Valdivia? En la tercera fase es que ya el matador al instante, al momento, acaba con la vida del toro. ¿O todavía le hacen sufrir, todavía le hacen sufrir, todavía le hacen padecer al pobre animal? Ya moribundo el toro, intentan asesinarlo con una espada, clavándole en su espalda repetidas veces, pero el toro no muere en este punto, por lo que el matador usa un verduguillo para intentar cortar su médula espinal. Una vez en el suelo, ya tetrapléjico, el toro es apuñalado varias veces detrás de la cabeza. Si el matador no da en el blanco, el animal consciente, pero paralizado, puede ser encadenado por sus cuernos y arrastrado fuera del ruedo. O sea, ni siquiera en la tercera fase ya le dan muerte, le hacen sufrir, le hacen padecer. Chiqui, yo te consulto, yo te pregunto, ¿el autor del texto A utiliza como argumentos la ilegalidad de esta práctica o utiliza como argumentos el padecimiento, la tortura, el sufrimiento que le hacen sentir, que le hacen padecer al toro? Exacto, Estefano. Todo el argumento del autor del texto A es respecto al sufrimiento, al padecimiento, ujú, que tiene que sentir, que tiene que afrontar el pobre toro, el pobre animal. ¿Qué dice el texto B, Chiqui? El texto B indica las corridas de toro, que las corridas de toro implican la muerte del toro debido a las heridas. Eso es verdad. Ok, 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 eso es verdad. Sí, sí, muere el toro, ya. Pero eso no significa que el sufrimiento del toro sea el objetivo. Mira, entonces el autor del texto B me dice que el objetivo de la tauromaquia no es hacer sufrir al toro, como tampoco lo es en la pesca con caña. ¿Cómo? A ver, Chiqui, ayúdame.
Me parece, o el autor del texto B está comparando la tauromaquia con la pesca. A ver, ayúdame, revisa, revisa. Me parece, me parece o no que el autor está comparando la tauromaquia con... Está comparando, pues no está comparando. Bueno, ¿no? Como tampoco lo es en la pesca con cañas. Bueno, estas prácticas no tienen como objetivo hacer sufrir al animal. El objetivo no es hacer sufrir al animal, aunque puedan tener ese efecto. Ah, ¿qué dice el autor del texto B? Ok, el objetivo no es el objetivo de la tauromaquia no es hacer sufrir al animal, pero sucede, no puede que suceda. Como daño colateral, sucede, ¿no? Que sufra, que padezca. Sí, sí, pero de plano, el objetivo no es hacer sufrir al animal. ¿Qué me dice el autor del texto A? El autor del texto A con sus argumentos, ¿qué me da a entender? Que para el autor del texto A, la tauromaquia, al parecer no, puntualmente tiene ese objetivo. Exacto. Para el texto B dice, no es torturar, no es hacer sufrir, pero para el texto A, que explica, detalla prácticamente con todo lujo, que esta práctica sí hace sufrir, sí tortura, sí violenta al animal. En tal sentido, si se prohibieran todas las actividades humanas que pudieran tener como efecto el sufrimiento de un animal, habría que prohibir a un número importante de prácticas gastronómicas, incluyendo el consumo normal de pescado y carne, que implica generalmente estrés y dolor para especies afectadas. Ah, caray. A ver, chiqui, ayúdame. ¿Me parece o es que el autor del texto está comparando el padecimiento del toro con el estrés el estrés que se genera en los animales que van a ser, que van a ser asesinados para el consumo humano? Y también está comparando, ¿no? También está comparando ello. A ver, seguimos. Las corridas de toros no son más tortura que la pesca con caña. Sigue comparando con la pesca. Se pescan los peces por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Por otro lado, las corridas no tendrían ningún sentido sin la pelea del toro. Torturar a un ser vivo es hacerlo privándolo de su posibilidad de defenderse. Y la palabra corrida procede de correr. Es el toro el que debe correr, el que debe atacar, el que debe defenderse, el que debe pelear. Por lo tanto, pelea. Lo que interesa a los aficionados principalmente es la pelea del toro. Lo que interesa a los aficionados es la pelea, la defensa. Ah, entonces el autor del texto B me está diciendo que el toro se defiende, que el toro ataca, que el toro pelea. Y eso es lo que le interesa a los aficionados. Y eso es lo que les interesa a los aficionados a la tauromaquia. Esto es justamente lo contrario a la tortura. Chiqui, pregunto, para el texto B, para el texto B, ¿el autor del texto B considera que la tauromaquia sea una práctica de tortura? ¿El autor del texto B considera que la tauromaquia sea una práctica de tortura? No, claro, no, porque dice, el objetivo no es torturar. Ok, pueda que suceda eso como daño colateral, pueda que suceda ello como efecto, pero básicamente el objetivo de la tauromaquia no es torturar. En cambio, para el texto A, ¿qué dice? Que sí, pues evidentemente el objetivo de la tauromaquia es hacer torturar al animal, es dañar, hacer sufrir, hacer padecer al animal. Vamos, chiqui, numeral 6 con todo, por las cuatro correctas. El texto dialéctico fundamentalmente, el texto dialéctico fundamentalmente se enfoca ¿en qué se enfoca el texto dialéctico? Avioncito. La tauromaquia como práctica de tortura contra los toros, sí. Para el texto A, la tauromaquia es una práctica de tortura. Para el texto B, este, no, dice que no, que su objetivo no es torturar, ¿no? Ah, bueno, que suceda, pues, que suceda como daño colateral, sí, pero que no es una práctica de tortura, que su objetivo no es torturar. Bien, Chiqui. Ujú. Genial. No he visto,
Ah, Rafaela, el texto dialéctico son ambos, ambos, ambos. El texto dialéctico es todo el texto. Texto A y texto B. A los dos se les llama texto dialéctico. ¿Por qué texto dialéctico? Porque uno tiene una postura, tiene una tesis, una valoración crítica diferente o contraria al otro autor. Sí, sí, sí. Chiquis, ¿dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos, te intentó seducir, te intentó coquetear? Te dijo, mírame, aquí estoy. Ya, vamos a ver. Los presupuestos éticos asociados con la corrida de toros. Bien, Chiqui, si dice presupuestos éticos, principios éticos, yo te pregunto, ¿el texto A está a favor o en contra de los principios éticos respecto a la corrida de toros? ¿El texto A me indica algún principio ético? Ah, pero, Lisette, acabo de preguntar, ¿a favor o en contra de los principios éticos? Si tú me dices que está en contra, ya, ok, pero incluso siendo así, Ariana, ¿el texto A menciona algún principio ético? ¿El texto A se avala o tiene como argumento algún principio ético como tal? Directamente no, directamente no, se puede inferir, ok. Pero el texto B a favor o en contra de algún principio ético, el texto B tiene una postura a favor o en contra de algún principio ético, de repente está a favor o en contra de algún ideal ético. No, en palabras simples, chiquis, esto de principios éticos es un punto crucial en el texto, tanto en el texto A como en el texto B. Principios éticos, validación ética, la ética. No, 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 no. Lo de corrida de toros, sí, 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 eso sí, pero lo de principios éticos no. Se descarta, se descarta. En cambio, tú te das cuenta que la alternativa A sí tiene base y se relaciona con ambos textos, sí tiene base y se vincula con ambos textos. La alternativa C. Chiqui, ¿por qué la respuesta no es la alternativa C? El sufrimiento animal, ok, en las actividades humanas lúdicas, lúdicas relativo al juego. En las actividades humanas lúdicas, Ariana, Carla, Lisette, yo les pregunto, y para todos, el texto dialéctico, texto A, texto B, trabaja en base, trabaja con base a las actividades humanas lúdicas o respecto a una actividad. Específicamente la tauromaquia, exacto, Fabiola. Específicamente es tauromaquia. Específicamente es la corrida de toros, es solo una. ¿Me dejo entender, chicos, por qué la respuesta no es casita? ¿Sí? Sí, 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 estamos. Dice las actividades. No es las actividades, sino es una, la tauromaquia. Sí. Ok, bien, bien. El sinónimo contextual de matador es, vamos, chiqui, manda, manda. ¿Por qué matador? Porque es que solo acaba con la vida del animal, solo acaba con la vida del toro. No, le hace padecer, le hace sufrir. A eso se le llama verdugo. A eso se le llama verdugo. Le hace padecer, le hace sufrir. A eso se le llama verdugo. Bien. Chiqui, hasta ahí estamos bien. Sí. Estefano, Damaris, Leticia, Carla. Sí, confirmen, confirmen. Si hay dudas, me avisan. Ok. Sí, Fabiola, pero hay una diferencia, que el asesino acaba con la vida. El verdugo también acaba con la vida, pero maltrata, se ensaña con la víctima, hace sufrir, hace padecer a la víctima. Asesino solo es el hecho de acabar con la vida, fuera de que maltrate o no maltrate. Me dejo entender, Fabiola, ese es el detalle, que asesino es quien acaba con la vida de un ser vivo. Fuera de que maltrate o no maltrate, eso no tiene nada que ver, sino es el hecho de acabar con la vida. El verdugo sí, acaba con la vida, pero ¿por qué se diferencia? Porque el verdugo maltrata, se enseña con la víctima, hace sufrir a la víctima. Me dejo entender, Fabiola, esa es la diferencia. Y el matador eso es lo que hace, ¿no? El matador, si no muere el toro, si no fallece el toro, sigue ahí.
apuñalándole con banderillas, sigue maltratando, le amarra de los cuernos para rodearlo. Bien, bien. 8. Es compatible con el texto B. Sostener que los aficionados a la tauromaquia a dichos espectáculos, según el texto B, según el texto B, los aficionados a la tauromaquia, ¿qué buscan en los espectáculos? ¿Ver sangre? A ver, la pelea, cómo se enfrentan el animal, el toro y el hombre. Exacto. Quieren presenciar una batalla, una pelea entre el animal, entre el toro y el hombre. Y eso está, dime chiqui, ¿está en la primera parte o en la última parte? Eso de los aficionados quieren ver el enfrentamiento, la pelea. Está en la primera parte, en la última, ¿verdad, Ariana? En la última. Ujú. Bien, bien. Si durante la primera fase del ruedo los picadores evitaran hincar al toro con sus lanzas en la espalda y el cuello. Chiquis, antes de entrar en la primera fase, el toro entra con, a ver, entra con el vigor, la letalidad, con la fuerza completa de su cuerpo o ya su letalidad, su vigor, su fuerza se ven mermadas, disminuidas. Ya se ve mermada su fuerza, su letalidad ya se ve disminuida. ¿Por qué? Porque antes de entrar a la primera fase ya le hicieron perder peso, ya le dan una puñalada por la espalda. Entonces, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Genial, perfecto. Aún así, la letalidad del toro se vería menguada, claro. La nocividad, esa agresividad del toro, esa agresividad, esa fuerza del toro, se vería disminuida. ¿Por qué? Porque ya antes de la primera fase al pobre le han hecho perder peso, le han clavado una puñalada por la espalda. Ujú, dedito. Chiqui, ¿tienes otra alternativa? ¿Tienes otras alternativas? ¿Tienes dudas con alguna alternativa? A ver, revisa. Si hay dudas, me avisas. ¿No? ¿No hay? Bien, chiquis. Si no hay respuesta, la E. ¿En cuál? Estefano, ¿en cuál? ¿En cuál? En el numeral 9, ¿sí? A ver. Si durante la primera fase del ruedo los picadores evitaran hincar con con espadas en la espalda y el cuello. Estefano, te pregunto, ¿la idea, la premisa de la pregunta 9 se relaciona con el texto B o con el texto A? Esto de primera fase, ¿se relaciona con el texto B o el texto A? ¿En qué texto se indica eso de primera fase, segunda fase, tercera fase? ¿En qué texto? Con el texto A, ¿verdad? Con el texto A. Bien, leamos la alternativa E. El espectáculo taurino perdería todo su atractivo. El texto A calificaría a esta práctica como espectáculo. El texto A calificaría esta práctica como atractivo. ¿No te parece más bien que la alternativa E se relaciona con el texto B? Que el autor del texto B sí podría llamar a esta práctica como espectáculo, como atractivo. ¿Qué te parece, Estefan? La alternativa E. El autor del texto A llamaría espectáculo, atractivo, perdería todo su atractivo. No, esto más bien se inclina al texto A o al texto B. La alternativa E más bien se inclina al texto A o al texto B. El texto B, sí, ¿no? El texto B sí podría llamar a esta práctica como espectáculo, como atractivo. ¿Me dejo entender, Estefano? Es decir, que la alternativa E se relaciona con el texto B y la pregunta es bajo una premisa del texto A. Por lo tanto, si la pregunta es bajo una premisa del texto A, la respuesta debe ser también según el texto A. Ok, ok, bien, bien. Ya, me que en el enunciado sobre la primera fase. Ah, igual, Lady. La premisa es según el texto A.
Y la premisa según el texto A y la alternativa C dice, algunos toreros se quejarían contra sus agentes, pero para el texto A, ¿estaría bien? ¿El texto A afirmaría que algunos toreros se quejarían contra sus agentes? De plano, la alternativa C tendría alguna premisa en el texto A. Recordemos que el texto A se enfoca en la tortura, el padecimiento, el sufrimiento que hacen pasar al toro. Se enfoca en el torero, Lady. El texto A se enfoca en el torero, se enfoca, muestra todo el argumento. No, no es cierto. Y la alternativa C dice, algunos toreros se quejarían contra sus agentes. Por lo tanto, te pregunto, Lady, ¿el autor del texto A afirmaría ello, teniendo como premisa el texto A? ¿El autor del texto A afirmaría ello, sabiendo que el autor del texto A enfoca, se centra en el sufrimiento del toro, no del torero, sino del toro? ¿El autor del texto afirmaría ello? ¿El torero se quejaría con sus agentes? No, no, no. Según la visión del texto A, porque la premisa es del texto A. ¿Me dejo entender, Lady? Ese es entonces, si la premisa es del texto A, la respuesta también debe tener relación con el texto A. Si la premisa es del texto A, la respuesta debe tener relación con el texto A. Chiquis, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Cuántas correctas? No hay de qué, no hay de qué, Lady. ¿Cuántas correctas? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Bien. ¿Tres? Bien, bien. Genial. Cuatro, tres correctas. Perfecto, chiquis. Chiquis, no les quito más tiempo. Ya siendo 12:11, ya nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Cuídense, sigan repasando, sigan estudiando, sigan practicando y he enviado unos materiales extra por cada semana, así que ya depende de usted. Estoy segura que todos van a solicitar ese material extra para que repasen. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Sigan repasando, sigan practicando, que tengan un buen fin de semana. Hasta el siguiente viernes. Chao Ariana, chao Carla, chao Samira.